Bienvenidos, estamos de vuelta aquí con el capítulo 4 de Génesis, que dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lo primero que vemos aquí es la familia. Esta es la primera familia de toda la raza humana. ¿Qué es lo que la caracteriza? Que pecaron, y el hecho de haber pecado nos enseña que el pecado produce muerte, porque Adán y Eva, al pecar, ese pecado no solamente fue contra Dios, sino que ahora se fue contra su prójimo. ¿Por qué? Porque en este capítulo vamos a ver que Caín mata a Abel. Eso es lo que produce el pecado, la muerte. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en el capítulo 3 de Génesis, recordemos que fue por causa de Adán que la humanidad cayó en pecado. Por causa de Adán todos morimos. Y no fue por Eva, porque cuando Eva comió no pasó nada, sino fue que hasta Adán comió, fue que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Porque Adán era el representante de toda la raza humana. Por eso es que hasta que él come, se dio esto. Por culpa del pecado, ahora esta afrenta contra Dios produce muerte. Y ahora en este capítulo 3, esa muerte se va a producir a nuestros hermanos. Entonces, eso es lo que nos enseña este capítulo 4. Que el pecado empieza contra Dios y va a terminar contra el hombre y contra uno mismo. Dice el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto y de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo ¿a dónde? ¿A dónde la trajo? Esto nos revela una cosa, que Dios había establecido un lugar para que el hombre pudiera traer sus ofrendas. En Levítico 17 podemos darnos cuenta que ese lugar es a la puerta del tabernáculo, lo que significa que Dios había establecido este lugar en algún punto para que las personas pudieran traer sus ofrendas. Dice el versículo 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, pareciera que Abel y Caín simplemente trajeron ofrenda y ya, no pasó nada. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Hay pequeños detalles que nos podemos darnos cuenta cuáles fueron esas pequeñas y grandes diferencias de las cuales vio Dios en Abel a diferencia de Caín. Lo primero que podemos notar es que Caín trajo solamente una ofrenda, porque dice así el versículo. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, mientras que Abel trajo de los primogénitos, o sea, varios. Esa es la primera diferencia que podemos encontrar. La siguiente cosa que podemos observar es que la ofrenda que trajeron fue llevada a un lugar específico. Esto nos enseña en nuestras vidas que si no llevamos la ofrenda a donde Dios indica o donde Dios quiere, del mismo modo que Caín, nuestra ofrenda no va a ser de agrado para Dios. La va a rechazar por no ser como Dios quiere o a donde Dios quiere que se lleve esta ofrenda. Otra diferencia es que dice que trajo de lo más gordo, o sea, de los más bonitos y de los más perfectos. Eso ya es otra gran diferencia, porque a diferencia de Caín no dice nada de eso. Simplemente dijo que trajo una ofrenda y fue X. No fue a lo mejor la mejor. Dios vio ahí ya la intención de Caín, la intención de Abel. Quizá los dos estaban acostumbrados a llevar ofrendas, pero Dios se dio cuenta la intención con la que lo hacían, porque a diferencia de Caín, Abel llevó de lo más gordo, de lo más bonito, y a diferencia de Caín, pues llevó, no dice nada, simplemente dice que llevó una ofrenda X. Pero una de las grandes diferencias, que yo creo que es la que vio Dios, es que la ofrenda de Caín fue hecha sin fe. Eso lo vemos en Hebreos 11:4, que dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún a hablar por ella. Entonces vemos que esta diferencia era la fe. Caín no tenía fe, lo hizo quizá por costumbre, pero Abel la entregó con fe. Eso es lo que los diferenció. Y nos lleva al al versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces vemos aquí lo que ve Dios cuando llevamos nuestras ofrendas. Lo primero que ve Dios es nuestro corazón y ve a la persona, no ve a la ofrenda. Quizá tú le puedes llevar un Ferrari de ofrenda, pero eso no lo va a ver Dios. Dios primero va a ver quién es que se lo está entregando y cuál es la condición y las intenciones de su corazón. Después ve si hay fe y ya después hasta el último ve la ofrenda. ¿Por qué? Porque dice el versículo: no, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. O sea, pone primero a la persona y después a la ofrenda. Esto es lo que debemos pensar antes de dar nuestra ofrenda. Y bueno, esto nos va a resumir lo que dice, como ya se los leí, Hebreos 11. Se los voy a leer otra vez, pero abarcando hasta el versículo 6. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es que es galardonador de los que le buscan. Entonces esto nos puede revelar todavía cuál era el corazón de Caín. ¿Por qué Dios no miró con ofrenda? Porque quizá, les repito, solamente entregaba la ofrenda y no creía que existía Dios. Dios ya se había alejado. Recordemos que esa luz que fue puesta en un principio, que conoció a Adán y a Eva, esa luz se apartó de ellos. Fue escondida, o sea, Cristo fue escondido, y fue hasta el año 4000 o el día cuarto de la semana que esa luz iba a aparecer a los hombres. Pero entonces ya no podían ver a Dios por medio de Cristo. Entonces ya la ofrenda que entregaban, se la entregaban en un lugar que Dios había establecido, pero no veían a nadie, no veían a Dios por medio de Cristo, no veían nada. Entonces esa falta de fe es la que vio Dios en Caín. Por lo tanto, Abel aceptó su ofrenda, porque Abel sí creía, a pesar de que no veía. Esas son las pequeñas y grandes diferencias de esta gran ofrenda. Otras pequeñas diferencias que también podemos ver es que, por ejemplo, la ofrenda de Abel fue del ganado y la de Caín fue de la tierra, cosa que Dios ya había maldito. Dios maldijo la tierra. Por lo tanto, eso, viendo quizá Levítico, nos puede dar otra ilustración de los motivos por lo cual era entregada esta ofrenda. Por ejemplo, en el caso de Abel, él entregó la ofrenda de acuerdo a los ritos, una ofrenda de Olá, donde se sacrificaba primero el animal o de animales, y Caín entregó una ofrenda de minjá, o sea, de granos, de harina, o de lo que es de la tierra, no de animales. Eso ya es otra gran diferencia de estas dos ofrendas. Sin embargo, podemos dar como conclusión 3 razones por la cual Dios no aceptó la ofrenda de Caín. La primera es la calidad de la ofrenda, pues Dios merece lo mejor, y al ver que la ofrenda de Abel, al buscar que sea de lo mejor, de lo más gordo, es una buena calidad. Pero repito, es como una tercera opción esta, porque primero Dios ve el corazón. La segunda razón es la calidad de la persona. Dice la Biblia que Caín era del maligno. Sí, ya vimos por qué, por las razones por las cuales era del maligno. Y la tercera razón es por la fe. Caín no se acercó con fe. ¿Qué otra conclusión podemos obtener? La siguiente conclusión puede ser en que Caín representa a todo el sistema religioso o todo intento de religión o secta desde la antigüedad hasta ahora, que intenta buscar y adorar a Dios, pero a su modo, no al modo de Dios. Entonces Caín representa una religión que busca adorar a Dios a su modo. El versículo 6 dice:
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esto nos enseña nuevamente que Dios está buscando al hombre para tener relación con él. No lo busca culpar, no lo busca castigar inmediatamente. Él espera que el hombre tome la decisión para ver su corazón, para ver si está arrepentido de lo que hizo. Por eso es que llega y lo primero que le dice: ¿dónde está tu hermano? No le dice: yo sé que acabas de matar a tu hermano, yo sé que hiciste algo en contra de tu hermano, sino que él le está diciendo: ¿en dónde está él? Dándole la posibilidad de decir: pues, Dios, mira, me enojé, pasó esto y hice esto y me arrepiento, sé que merezco un castigo, ¿cómo lo puedo remediar? No sé, cualquier otra cosa que menos lo que dijo de que soy yo acaso guarda de mi hermano. Pues sí, la verdad es que sí eres guarda de tu hermano, tenemos la responsabilidad. Digo, ahora entendemos que somos sacerdotes de nuestros familiares, como jefes de familia somos sacerdotes, entonces somos guardas de ellos. Entonces eso es lo que Dios busca de nosotros: no querer llegar a castigar al hombre, sino buscar la forma de reconciliarse con él. Espera que demos el primer paso. Después dice el versículo 10: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bueno, aquí un poco de diferencia. Esto es lo malo de leer la Biblia en español. Por eso les recomiendo: aprendan aunque sea lo básico para entender la Biblia en el original hebreo. Aquí dice: las sangres de tu hermano. Está en plural. ¿Por qué está en plural? Bueno, las interpretaciones más comunes que dan es que sangres dice en plural porque no solamente la sangre o no solamente Abel es el que estaba reclamando. Bueno, la sangre de Abel es la que estaba reclamando justicia de Dios, de parte de Dios, porque lo habían matado, sino toda su descendencia. Toda la descendencia que iba a venir de Abel es la que estaba reclamando esta justicia. Por eso está en plural, sangres. Bueno, respecto a el método secuencia de letras equidistantes, también nos sigue hablando en este capítulo. Por eso me gusta mucho Génesis, porque está lleno de este método. Hay muchísimos códigos en este libro de Génesis. Sin embargo, no hay tantos en Éxodo, ni Levítico, ni Números, ni Deuteronomio. Sí hay, pero hay solamente 5 a lo mucho en cada uno de esos libros. Entonces, no, estos son un montón de códigos, o sea, es capítulo y muchos códigos. Entonces, eso es lo que por eso me gusta mucho Génesis, porque tiene muchas cosas escondidas. Y con respecto a este código, habla sobre Jesús, que sabemos que es el Mesías, que en hebreo se dice Mashiach, y sabemos que Él es la verdad. Por lo tanto, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Con respecto a la verdad, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad no es un concepto, ni es una cosa, es una persona. Es Jesús, es la verdad. Y ahora, la verdad en hebreo, bueno, recordemos que no tiene una traducción. Por lo tanto, no tiene ninguna palabra que lo pueda expresar. Simplemente está compuesta por la primera y la última letra del abecedario hebreo. Y recordemos que para los judíos el abecedario hebreo es como el lenguaje divino. De hecho, hay un cuento bastante interesante en donde van diciendo las letras que ellos querían empezar a formar el mundo y a crear la Biblia. Y entonces empieza a pasar cada una de las letras y Dios le dice: no, tú no puedes ser la primera letra de la Biblia con la que empieza la Biblia, porque además de que existen palabras con esa letra buenas, también hay palabras malas que comienzan con esta letra, entonces tú no puedes ser. Entonces de este modo van pasando cada una de las letras hasta que Dios escoge la letra Bet, que es con la que empieza hijo y con la que empieza la palabra bendición. Y
y con la palabra con la que empieza casa. Y con esa letra fue la primera que Dios escogió para empezar la Biblia. Entonces, digo, este cuento está bastante interesante, está muy bueno. Digo, no viene en la Biblia, pero desde la perspectiva judía dan a entender que el alfabeto hebreo son los pilares de toda la creación. Y bueno, tomando esta idea, la palabra et, como les decía, pues podemos interpretarla a nivel ya simbólico, como lo expliqué en todas las introducciones de Génesis, como símbolo de Cristo, porque la primera y la última, que es con la que se forma esta palabra, en griego sería alfa y la omega, por lo tanto sería el principio y el fin, el primero y el último. Y eso es lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo que era el primero y el último, el alfa y el omega. Por lo tanto, en el hebreo, que es el et, que es la alef y la taf, son estas dos mismas letras. Por lo tanto, eso es Jesús, la primera y la última letra del abecedario. Pero si le metemos la letra de en medio a la palabra et, que es la primera y la última, la palabra de en medio, la letra de en medio es la M. Por lo tanto, diría emet. Et se le pone la M, que es la letra de en medio, por lo tanto nos formaría de la primera, de la de en medio y de la última letra. Y la palabra emet significa verdad. Entonces, con respecto a este código podemos descubrir algo bastante sorprendente, pues dice: se encuentran las palabras Mashiach Emet, o sea, el Mesías, la verdad, y no se encuentran en forma de crucigrama, sino en forma como encontrada. O sea que el Mesías y la verdad están como chocando una contra la otra. Y eso es muy significativo porque, a diferencia de la secuencia de letras equidistantes, esto casi no aparece. Pero podemos interpretarlos que es que el Mesías, o sea Cristo, es el que nos confronta con la verdad. Ok, bueno, ahora continuamos con el versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que lo hallara. Bueno, aquí recordemos que el Génesis es un espejo del Apocalipsis. Entonces aquí empezamos con el mensaje profético, o lo que va a venir en Apocalipsis. Vemos a dos hermanos. Uno de ellos se acerca, los dos quieren agradar a Dios, o se quieren acercar a Dios por medio de sus ofrendas. Uno lo hace conforme Dios lo dice o como Dios lo indica. El otro lo hace a su modo. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios rechaza a uno de ellos? Uno de sus hermanos lo mata. La sangre reclama esto a Dios, y Dios va a hacer justicia, no ahorita. Lo va a hacer justicia después. Pero dice que se le puso una señal o una marca a Caín. Y esto es lo que nos revela el Apocalipsis. Tenemos en simbolismo dos hermanos. ¿Quiénes son estos dos hermanos? Los dos creen en Dios. Uno se acerca a Dios como quiere, y el otro no se acerca a Dios como Dios dice. Por lo tanto, uno va a empezar a querer matar al otro. Y va a haber una señal que se le va a poner a uno de ellos. ¿Cuál es la señal? Aquí no dice nada de que sea la señal. No especifica absolutamente nada. Son puras conjeturas las conclusiones que se llegan a hacer. Pero con respecto a Apocalipsis, sabemos que hay una señal, y es la marca del 666. Entonces, podemos interpretar, o usted pueda decirme, ¿quiénes son estos dos hermanos? Uno se acerca a Dios como Él dice, y otro no. Los dos creen en Dios, pero postulan diferentes religiones. Aquí muchos dicen que son los judíos y los musulmanes o los árabes, porque son hermanos, son hermanos, y los dos creen en Dios. Uno le dicen Yahweh o Hashem, y el otro, que son los judíos, y el otro le dicen Alá.
Entonces los dos creen en Dios, pero uno tiene tanto celo de cómo se acerca a Dios y ver cómo Dios acepta las ofrendas de ellos, que tienen envidia y los empiezan a matar. De ahí algunos interpretan que es Hamas, que son los que buscan y los que intentan matar, todo esto por no tener esta convicción como ellos tienen de Dios. Esas son las interpretaciones que podemos dar. Al final de los tiempos, si eso fuera cierto, tendríamos estos dos hermanos discutiendo precisamente por cómo es que adoran a Dios. Pero bueno, desde nuestro punto de vista quizá más cristiano, simplemente Caín representa a toda persona o sistema religioso que intenta acercarse a Dios de una manera en que Dios no dice. Después dice el versículo 16: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Este Enoc no es el que Dios se llevó, es otro. Entonces también algunos interpretan, bueno, ¿de dónde sacó su mujer Caín? Obviamente era su hermana, o quizás hasta su sobrina, o quién sabe. No lo sabemos, porque de Adán y Eva nacieron Caín, Abel y Set, y también nacieron mujeres, la cual la Biblia no nos dice, y eran las únicas formas en las que podía reproducirse la especie humana. Así que obviamente se casó con alguna de sus hermanas. Después dice el versículo 18: Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Aquí vemos otra vez el método de secuencia de letras equidistantes. Cada 14 letras nos aparece el nombre de Jesús. Y la Shin, de la Shin se forma la palabra Asham, que significa ofrenda por la culpa. Esto obviamente no es coincidencia, porque en el contexto se está hablando de ofrendas y Jesús fue la mejor ofrenda por la culpa. Además, como ya vimos, la iglesia en estos versículos es representada con Enoc, no el que acabamos de ver, sino el Enoc de la línea de Set. Entonces este Enoc fue llevado vivo sin ver la muerte, lo que corrobora también el rapto antes de la gran tribulación. Entonces aquí hay varias cosas que nos deja claro este método. La primera es que escondido en este método, el código dice Jesús, ofrenda por la culpa, o sea, Sham. Todavía no nos falta mucho para llegar a ese libro, pero en Levítico hay 5 tipos de ofrendas. Todas esas ofrendas hablan de algún aspecto de Cristo. La primera ofrenda, si no mal recuerdo, a ver si se las digo. La primera es Olá, se las digo en hebreo. Olá, que es como holocausto. La segunda es Minjá, que es como ofrenda de harina. La tercera es Shelamí, o ofrenda de paz. Y si no mal recuerdo, la cuarta ofrenda es Atá y la quinta es Asham. Entonces, que es como ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Entonces son 5 ofrendas. El código que vemos aquí habla de la primera, de la ofrenda de Olá, que es esta ofrenda que se entrega, que es la primera ofrenda que se entrega para que toda la persona y todo lo que vaya a entregar de ofrenda sea acepto. Es como una ofrenda que se dedica completamente a Dios. Con base en esta primera ofrenda podemos entender por qué que Jesús se entregó como esta primera ofrenda completamente a Dios como una ofrenda. Con relación a este capítulo, podemos entender que el hecho de que Caín haya entregado una ofrenda de minjá, o sea, de granos, o sea, de la tierra, no entregó primeramente la primera ofrenda, que es la ofrenda de Olá o la de holocausto, la que se quemaba completamente para Dios. Entonces eso nos revela el corazón de Caín. Por eso es que dice que era el maligno, porque no le importaba que primero se tenía que entregar la ofrenda, una ofrenda completamente a Dios. Y esa ofrenda completamente a Dios es Cristo. Entonces esto es lo que nos revela esto es lo que nos revela este código de secuencia de letras equidistantes. Y lo segundo, como les decía, es con respecto a Enoc, que todavía no lo vemos, ya lo vamos a ver, pero habla respecto a este Enoc
que no vio la muerte, sino que Dios se lo llevó antes de un juicio. Así que antes de entrar en eso, veamos el versículo 19. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, la cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Sila también dio a luz a Tubal Caín, y artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal y Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, y 7 veces será vengado Caín, Lamec, y 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ok, en este capítulo 4 vemos la genealogía de los caídos. Y esta genealogía de los caídos pues simplemente no es la genealogía de Jesús. Jesús va de Set y en este caso es Caín. Al final de cuentas también Caín perece, entonces pues no tiene mucha importancia. Pero lo que sí es importante es que aquí termina con una venganza de 7 veces y con Lamec, que es el séptimo de Adán, con una venganza de 70 veces 7. Esto lo hemos visto en Mateo 18, 21, 22. ¿Cómo se relaciona? Pues primero la venganza de 70 veces 7 con Cristo es lo contrario de la venganza, es perdonar. Por lo tanto, Cristo nos enseña a perdonar 70 veces 7. Dice así el versículo que les digo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Entonces, ¿cómo se relaciona todo el libro de Génesis con Cristo? Todos los evangelios, cada párrafo tiene que ver o está relacionado con algún versículo, con un capítulo, con algo del Antiguo Testamento. Y en este caso, por ejemplo, vemos el relato de Jesús que habla sobre perdonar 70 veces 7. Sí, pero está relacionado con que Lamec y Caín hablan de una venganza de 70 veces 7. Entonces Cristo es el opuesto a todo en sentido positivo. Y bueno, también lo podemos relacionar con Hebreos 12:24 que dice: Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque Abel, que pedía la justicia, con Cristo, él recibió el castigo por haber matado, pero perdonó hasta 70 veces 7. Por eso la sangre de Cristo es todavía mucho mejor que la de Abel, porque él perdona y aparte recibe el castigo. Después veamos el versículo 25, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y lo llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bueno, haciendo una lista con los nombres que aparecen en todos nuestros versículos, podemos ver un mensaje escondido. Dios quiere decir que Dios escogerá también personas de un pueblo incircunciso, o sea, de un pueblo que no es Israel, lo escogerá para ellos, o sea, de los gentiles. Y esto lo podemos ver escondido en la genealogía de Caín. La genealogía de Set, de Set, nos habla de Cristo, porque es la descendencia donde viene Israel, porque de los judíos de Jesús viene. Jesús viene de los judíos vinieron de la línea de Set, por lo tanto toda esa genealogía es una genealogía santa. Sin embargo, Dios es muy misericordioso, que aún incluso la otra genealogía, la de Caín, que bueno, perece, pero al final de cuentas nos da a entender con esta genealogía que Dios va a buscar personas o pueblos que no son de esta genealogía para él. Él va a apartar a ciertas personas para él. Entonces, colocando en un cuadro los nombres que aparecen, vemos que dice Adán, Caín, Enoc, Irad, Mehujalel, Metusael, Lamec y Jabal. Viendo
con la primera letra de cada nombre. Los primeros 3 nombres de Adán, Caín y Enoc, la primera letra nos revela la palabra yo tomaré. Con los siguientes 3 dicen de ellos o pueblos. Y de los últimos 2, de Lamec y Jabal, dice para mí, lo que nos revela el siguiente texto, yo tomaré de ellos pueblos para mí. Esto es sorprendente porque Dios está hablando de la iglesia, no del pueblo de Israel. Siempre la iglesia está escondida en el mismo texto, pero de una manera que no es clara a ver. A veces, como en este caso, por medio del código de secuencia de letras equidistantes, a veces por medio de símbolos, a veces por medio de las letras, a veces por medio de una persona que representa, que simboliza a alguien. O sea, siempre está escondida la iglesia en estos capítulos. Continuando en este capítulo 4, en el método de secuencia de letras equidistantes, vemos que cada 104 letras aparece el nombre de Jesús, llegando hasta los primeros versículos del capítulo 5. Y tomando como referencia las palabras de las que se toman, se forma la frase, y conoció en el nombre de Jehová a Jesús. De acuerdo al texto, puede hablar a Adán o a su descendencia, que en el nombre de Jehová conocieron a Jesús, o el mismo pueblo pagano, la iglesia, conoció a Jesús en el nombre. Entonces, todas estas cosas, ¿cómo las podremos descubrir si no tenemos una mente abierta para poder aprender más cosas con respecto a estos métodos? Y esa es la conclusión que podemos dar con respecto a este capítulo 4. Así que sin más, pues muchas gracias. Nos vemos.